Ese requerimiento es firme. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo. Are we going to step down? The answer is definitely no. Buenas noches. A Carles Puigdemont se le acaba el tiempo y el espacio de maniobra. El callejón sin salida al que ha llevado a los catalanes se cierra sobre su futuro en la misma medida en la que se abre la caja de Pandora del 155. Lo vemos en las 5 W. Las 10 de la mañana en todos los relojes de España marcarán el jueves el destino que los separatistas catalanes, liderados por el presidente de la Generalitat, decidan para todos sus conciudadanos y para el resto de sus compatriotas españoles. Si antes de esa hora Puigdemont no contesta con un no rotundo a la pregunta sobre si ha proclamado o no la independencia de Cataluña, Rajoy no tendrá más remedio que aplicar sin ambages, sin dudas y sin su característica tibieza el arsenal legal y constitucional que dota al Gobierno central de las facultades necesarias para impedir la ruptura de la unidad nacional de España a través de la conducta desleal y sediciosa de ese Ejecutivo autonómico. La decisión de Rajoy tiene relación de causalidad con la previa de Carles Puigdemont de que a estas alturas poco o nada sensato cabe esperar. El presidente del Gobierno de España no puede dar más plazos ni dilatar por más tiempo la aplicación del 155 si no quiere que el limbo político en el que actualmente flota la administración catalana se sustancie en una realidad política que ningún español, independientemente de su procedencia u origen territorial, desea. Así las cosas, en menos de 14 horas sabremos qué va a ser de Cataluña y por ende del resto de España, siempre y cuando el presidente de la Generalitat siga desbrozando el camino que solo le conduce a la intervención estatal de su comunidad autónoma. Tiene, por cierto, otra opción, además de negar la proclamación de la independencia: comunicar mañana que disuelve el Parlamento, que clausura la legislatura y que convoca elecciones autonómicas anticipadas. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Las 10 es una hora intempestiva, muy tardía para ventilar un duelo honorable con arreglo a los cánones de la vieja caballerosidad y muy madrugadora para los taurinos. A las 10 de la mañana, Puigdemont deberá dar la respuesta definitiva, irrevocable, a la sencilla, elemental pregunta que le ha formulado Rajoy. ¿Proclamó usted la independencia de Cataluña, sí o no? No hay más. Con un monosílabo basta. Nos jugamos, pues, el destino de la nación entre dos monosílabos tan primarios, tan universales, que casi no hay que pronunciar. Basta con un gesto para expresarlos. ¿Sí o no? Carles Puigdemont se ha hecho un nudo corredizo alrededor del cuello con estas dos palabras tan cortas. Si su respuesta es afirmativa, el nudo se lo estrechará el artículo 155. Si es negativa, serán las huestes que lidera las que le harán sentir la presión del nudo que él solo ha trenzado sobre su nuez de Adán. Sin épica, sin heroísmo y sin nobleza, Puigdemont se ha colocado en la posición de los soldados del Ejército Rojo de Stalin. Delante la Wehrmacht, detrás los comisarios políticos. Puigdemont tiene delante el artículo 155 y detrás, cazando desertores, los comisarios políticos de la SCUP y de Esquerra Republicana. No le salvan ni la bandera blanca del diálogo ni las urnas autonómicas. La Guardia Civil detiene a un vecino de Vigo por provocar diversos incendios en la provincia de Ourense. La Fiscalía Superior de Galicia cree que existió planificación coordinada en los incendios que han arrasado más de 20.000 hectáreas. Les explicaremos hoy en este informativo cuáles son las opciones que tiene el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para eludir la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Todas dependen de cómo responda mañana al ultimátum de Mariano Rajoy. Las manifestaciones de ayer en Barcelona han provocado hoy unos atascos monumentales en la ciudad condal. La cera de las velas que portaban los manifestantes, derramada sobre la calzada y las aceras de la avenida Diagonal, ha hecho impracticable el tráfico rodado en la más importante arteria barcelonesa. Más de 800 empresas han huido ya de Cataluña desde el pasado 1 de octubre, según los datos del Colegio de Registradores de España. El registro mercantil advierte que de cada hora
que en cada hora se deslocalizan de Cataluña 20 empresas. Primer detenido por los incendios en Galicia. Se trata de un hombre de 55 años, vecino de Vigo y con antecedentes por quema ilegal de rastrojos. Se cree que es el responsable de haber iniciado uno de los fuegos en Los Blancos, en la provincia de Ourense. Este incendio afectó a 1 hectárea y afortunadamente fue extinguido cuando se encontraba a escasos 300 metros de un núcleo urbano. Además de esta primera detención, la Guardia Civil de Lugo ha identificado a más de una docena de personas como posibles autores de más incendios. Y la Fiscalía Superior de Galicia también ha abierto diligencias de investigación para determinar si existió planificación coordinada en los incendios de este fin de semana. Ahora, después de la lluvia, es tiempo de contabilizar los daños de la desoladora ola de llamas. Se estima que se han quemado más de 20.000 hectáreas en tan solo la Comunidad gallega. Galicia comienza a hacer balance de daños mientras se extinguen las últimas llamas que ya no suponen un riesgo para viviendas. Anoche, poco más de una decena de fuegos continuaban sin estar estabilizados en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. El incendio que afecta a la localidad lucense de Cervantes, en pleno corazón de Os Ancares, lleva varios días quemando terreno. Ha consumido zonas de alto valor ecológico y natural, donde había castaños centenarios, y ha puesto en peligro hábitats de animales amenazados como el oso pardo o el urogallo. Otra zona muy castigada por las llamas ha sido la localidad ourensana de Carballeda de Avia, que ha afectado al 70% de su superficie y a la práctica totalidad de sus núcleos poblacionales, y donde un vecino perdió la vida el domingo cuando trataba de socorrer el ganado. Allí ha pasado la noche un cuerpo de bomberos para evitar que se reactive el fuego. La lluvia ha sido la gran aliada para las labores de extinción de esta noche en toda la comunidad. Hoy el negro tiñe el paisaje gallego en su frontera con Portugal, en el interior de Pontevedra y en gran parte de Ourense. Asturias también comienza a perimetrar las zonas afectadas tras extinguir los últimos fuegos. Solo en 2 de los incendios, en Ibias y Degaña, el terreno quemado supera las 1000 hectáreas. La Guardia Civil investiga las causas de esta oleada de incendios que ha castigado a ambas comunidades y sus primeros indicios apuntan a que la inmensa mayoría han sido intencionados. Pues todo apunta a que la inmensa mayoría han sido intencionados. Hoy la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que están preparados para los incendios forestales, pero no para los incendiarios, y ha insistido en que el fuego en España es un problema de criminales. Señoría, estamos preparados, como le he dicho, y tenemos el mejor dispositivo, pero estamos preparados para los incendios, no para los incendiarios. Este no es un problema de medios, es un problema de criminales. Señoría, condene y no haga demagogia. La demagogia no apaga, enciende. Y desde el noroeste de la península viajamos hasta el sur, hasta Andalucía, donde esta noche la lluvia ha dejado más de 400 incidencias, desde personas atrapadas en sus vehículos a inundaciones y colegios cerrados. Los servicios de emergencia han registrado más de 230 incidencias relacionadas con las lluvias durante la noche en distintos puntos de Sevilla, Cádiz y Málaga. La mayoría de ellas anegaciones en viviendas y garajes, calles y edificios y el Hospital de Jerez de la Frontera en Cádiz. El servicio de emergencias 112 ha indicado que este municipio gaditano ha sido uno de los más afectados por las lluvias, con un centenar de avisos. También se han gestionado incidencias en los municipios gaditanos del Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Puerto Real, Villamartín, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Cádiz y Los Barrios. En Jerez, además, varios coches han sido arrastrados por las corrientes de agua en las calles y 4 centros escolares han tenido que suspender las clases debido a las inundaciones de sus instalaciones, además de cortes en el suministro eléctrico. Las lluvias también han afectado al Hospital de Jerez con inundaciones en algunas zonas y pérdida del suministro eléctrico en el bloque general hacia las 4:30 de la mañana, que se restableció hacia las 6 horas.
Lo que sí sabíamos usted y yo el viernes y ahora es lo que va a hacer el Gobierno, porque así lo hemos hablado. Ese requerimiento es firme. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Nosotros aplicamos la Constitución siempre y el artículo 155 efectivamente es aplicar la Constitución. Es la última oportunidad que el Gobierno de Mariano Rajoy le da a Puigdemont para que conteste a su segundo requerimiento y que aclare si ha declarado o no la independencia. A menos de 14 horas para que expire ese plazo, nadie sabe con seguridad lo que va a suceder mañana cuando sean las 10 de la mañana. Para saber la posición oficial de ambas partes, tanto del Gobierno como de la Generalitat, tenemos diferentes conexiones en directo ya preparadas en nuestra redacción. Javier Torres, a las 8:41 de la noche, ¿qué dicen desde Moncloa sobre lo que sucederá mañana? ¿Qué sabemos sobre lo que va a hacer Rajoy? Buenas noches. Buenas noches, María. Nos dicen de momento que Mariano Rajoy está muy tranquilo. De hecho, se ha reunido esta tarde con Albert Rivera para informarle acerca de los planes del Gobierno a 12 horas ya de que finalice ese segundo requerimiento a Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno ha informado al líder de Ciudadanos sobre qué puntos exactos del artículo 155 estaría el Gobierno dispuestos a aplicar. De momento, como decimos, el Gobierno ha estudiado todas las opciones posibles sobre esa respuesta del presidente de la Generalitat. Lo vemos. El Gobierno tiene estudiadas todas las alternativas, insisto, todos los instrumentos que la Constitución y las leyes atribuyen a un gobierno democrático para garantizar algo tan básico y tan esencial en la democracia como es que las leyes se cumplen y se cumplen por todos. La ley es igual para todos, nadie está al margen de la ley y nadie puede dejar de cumplirla o aplicar las sentencias de los tribunales. Parece un poco sorprendente que tengamos que hablar de estas cosas. Y desde la otra parte, ¿qué piensan hacer desde la Generalitat? ¿Cuál es la posición a estas horas de Puigdemont? ¿Sigue todo igual o ha habido algún último movimiento de última hora? Laura Fernández Cañas, buenas noches. Buenas noches, María. Pues hasta este momento todo sigue igual. Los independentistas no han movido ficha. No sabemos si lo que quieren es apurar hasta el último momento para dar un paso atrás o si por el contrario han decidido ya seguir con esa hoja de ruta independentista, como apuntaba esta mañana desde Bruselas el conseller Raúl Romeva. Vamos a escucharle. Are we going to step down? The answer is definitely no. We have no options. We have no alternative. They are already pretending not only violate fundamental rights, not only violating the norms, the laws, the Constitution itself that has been put in place. Último intento desesperado de Mariano Rajoy, que le vuelve a pedir a Puigdemont que ponga por delante los intereses de los españoles y que responda ya de una vez a la pregunta de si ha declarado o no la independencia de Cataluña. A las 10 de la mañana de este jueves vence el nuevo plazo para que el presidente catalán Carles Puigdemont responda al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado o no la independencia. Si no contesta, lo hace de forma ambigua o certifica que la ha declarado, el Gobierno pondrá en marcha las medidas que tendría que aprobar el Senado en los próximos días para aplicar el artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde el Congreso le ha pedido sensatez a Puigdemont. Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Carles Puigdemont tendría otra opción para evitar la aplicación del 155. Sería una convocatoria de elecciones en Cataluña, pero sin una declaración de independencia. Esa sería una opción válida para la vuelta a la legalidad. Tendría que ser antes de que el Senado aprobara cualquier medida. De acuerdo con la ley electoral, para celebrar elecciones autonómicas este año, antes de Navidad, deberían convocarse como máximo el 25 de octubre, porque se exige un plazo de 54 días entre la convocatoria y las urnas. En cualquier caso, por lo que pueda ocurrir, el Gobierno sigue preparando medidas y plazos con los líderes del PSOE y Ciudadanos.
Como les decimos, mañana a las 10 de la mañana en punto suenan las alarmas. Si Puigdemont continúa con sus planes separatistas, Mariano Rajoy y su ejecutivo darían un paso más para el 155. Pero Puigdemont podría evitarlo contestando que no ha declarado la independencia, aunque no parece que vaya a elegir esta opción. Y también tiene otra forma. Alba Vila, ¿cuál es esa opción? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues las opciones de Puigdemont son bastante reducidas. La primera opción es que falle ante el requerimiento y, por tanto, Mariano Rajoy anuncien la aplicación del 155 con todas sus medidas y su alcance. Después de esto, Puigdemont nos respondería con una declaración unilateral de independencia, pero con la absoluta claridad y sin ningún tipo de suspensión. ¿Cuál es el problema? Que no tendría efecto inmediato y se convocarían unas elecciones constituyentes. Puigdemont podría salir al estrado y convocar elecciones anticipadas en la región catalana ante la imposibilidad de llevar adelante la declaración unilateral. Así se podría evitar la aplicación del artículo 155 por parte del Ejecutivo del Gobierno, siempre y cuando, eso sí, se confirme que no se ha declarado la independencia. Esto tomaría como válido para una vuelta a la legalidad que se le ha reclamado y permite más margen de maniobra al Gobierno. Pero lo que pasa es que el Gobierno podría perder la mayoría. ¿Cuáles son entonces los plazos previstos para la aplicación del 155? Pues aquí lo vemos. Del 19 al 20 o el 20 de octubre se celebraría el Consejo de Ministros para aprobar la aplicación del artículo y trasladar la decisión al Senado. A partir del 23 de octubre, el Senado cursaría la petición del Gobierno a través de una convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas o la creación de una comisión de senadores. Y llegamos ya al 26 o 27 de octubre. Ahí se celebraría el pleno extraordinario decisivo que aprobaría la aplicación del 155. María. Gracias, Salva. Y muchas dudas sobre lo que sucederá mañana. Por ello, hemos querido preguntárselo a algunos de los mejores conocedores de la actualidad política de este país. La pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Aplicará Rajoy el 155? ¿Conseguirá Puigdemont frenarlo? Comenzamos escuchando la opinión del director de Intereconomía Televisión, Gonzalo Bans. Adelante. Muy buenas noches, María. ¿Qué va a ocurrir mañana? Pues yo creo que mañana Carles Puigdemont o va a hacer un copia y pega de la carta que envió el pasado lunes o va a decir una vez más una invitación al diálogo, con lo cual eso va a querer decir que empuja a Mariano Rajoy, contra su voluntad, por cierto, a aplicar el código 155. Pero lo de mañana yo creo que no es trascendente. Lo importante, porque el 155 no se va a aplicar mañana ni pasado, va a ser durante toda una semana, se tiene que reunir el Senado. ¿Y qué va a ocurrir en esa semana? Ahí está lo importante. Yo creo que finalmente los independentistas, los más radicales, los de la CUP, van a abocar hacia el precipicio, hacia Carles Puigdemont, a sus socios de Esquerra Republicana. Muy probablemente la semana que viene se convoquen elecciones al Parlamento de Cataluña, autonómicas, para que el 155 no tenga efecto. Y ojo, si previamente a esa convocatoria de elecciones hay una declaración unilateral de independencia. Ahí tengo más dudas, pero lo que estoy casi convencido, habrá que verlo, nadie tiene una bola de cristal, es que muy probablemente se convoquen elecciones la semana que viene para evitar que se aplique el 155. Seguimos con los cálculos de la editora jefe de La Gaceta, Rosa Cuervas Mons. Buenas noches. Buenas noches, María. Pues mañana el Gobierno de la Generalitat no contestará dentro de ese plazo, contestará con una ambigüedad, como a las que ya nos tiene acostumbrados, y el Gobierno de España activará con calma el artículo 155, pero yo creo que lo más importante que vamos a ver mañana es un nuevo ejercicio de victimismo por parte de los golpistas que llevan a cabo este golpe de Estado en Cataluña. Intentarán llenar las calles y convencer a la opinión internacional de que en España se reprime su libertad, cuando ocurre todo lo contrario. Y desde luego seguirán saltándose la ley mientras el gobierno de Mariano Rajoy se lo permita, como hasta ahora. Más opiniones. Escuchamos al presentador de la redacción abierta de la tarde, Xavier Orcajo. ¿Qué tal? Xavier. Buenas noches, María. Bueno, pues mañana lo primero, creo que Puigdemont no va a contestar lo que quiere Rajoy. Es decir, no le va a decir no convoqué la independencia. Bueno, lo segundo es que Puigdemont no va a convocar elecciones ni en las horas que faltan hasta las 10 de la mañana ni en el día de mañana. Lo tercero es que la Generalitat va a dejar la pelota en el alero de Mariano Rajoy para que sea el Gobierno el que decida lo que tenga que decidir, la aplicación del 155. Y lo último es que no le va a quedar más remedio. La sangría económica exige intervención.
Hoy hemos conocido cálculos que hablan de 13.000 millones de coste para la economía española, 800 empresas, mucha incertidumbre, muchas personas, que es lo más importante de todo, que viven en una esquizofrenia absoluta y que esto no puede continuar. Supongo que de eso se hará eco el gobierno y el gobierno gradualmente, bueno, sí, bueno, bien, pero al final acabará produciendo en 155 interviniendo la autonomía de Cataluña. Así es que esperemos al viernes, yo creo que eso se producirá el viernes en el Consejo de Ministros. Pero bueno, siempre es un vaticinio inestable todo lo que tenga que ver con Rajoy. Muchas gracias, buenas noches. Y finalizamos con la opinión del redactor jefe de La Gaceta, Juan Ernesto Fluger. ¿Qué crees que va a pasar mañana? Buenas noches. Pues María, yo en este aspecto soy bastante pesimista. Yo creo que mañana asistiremos a un nuevo paripé en el que Puigdemont o no contestará o contestará con evasivas y Rajoy no tendrá la fuerza o la voluntad suficiente como para aplicar ese artículo 155 con el que lleva 10 días amenazando. Todo apunta a que esto se solucionará nuevamente y como viene haciéndose desde hace 30 años con un nuevo chorreo de dinero al gobierno, a la administración catalana, que solo servirá para prorrogar un problema que llevamos padeciendo desde hace muchos años y que lo único que ha servido es para animar o incentivar esa locura separatista que se vive en Cataluña. Pues muchas gracias, Fluger, y muchas gracias a todos. Mañana veremos si alguien ha acertado. De momento, Ciudadanos le sigue pidiendo a Rajoy que aplique ya el 155. Además, le recuerda a Rajoy que el Parlamento está cerrado y que necesitan abrirlo. Le pido al Gobierno que recupere la autonomía de Cataluña, porque han suspendido la autonomía de Cataluña. El Parlamento está cerrado. Los demócratas que dicen ser demócratas en realidad son golpistas que han cerrado el Parlamento de Cataluña, que costó mucho reabrirlo después de 40 años de dictadura. Y ahora han vuelto a cerrar y tapiar el Parlamento. No hay sesiones de control, los diputados no tienen derecho. Ante esta situación de liquidar la autonomía de Cataluña, creo que aplicar la Constitución ya no es una opción, es una obligación. Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez aboga por la convocatoria de unas elecciones anticipadas para resolver la crisis de una vez por todas. Y su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, es bastante optimista y dice que hay que confiar en el sentido de la responsabilidad de Puigdemont. Creo que la legislatura en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, si alguna vez se inició, creo que está agotada después del 6 y el 7 de septiembre. Una vez se violentan no solamente los derechos de la minoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, una vez se suspende la actividad parlamentaria por parte del bloque independentista, una vez que no hay más hoja de ruta que la declaración unilateral de independencia que están planteando los elementos más radicales. Yo creo que es el momento de no hacer especulaciones ni hipótesis, confiar en el sentido de la responsabilidad del señor Puigdemont, y en eso es en lo que tenemos que estar todos en este momento, en que la respuesta del señor Puigdemont mañana permita que no haya aplicación del 155. Yo creo que tenemos que pensar en el día a día, lo que pasa cada día, no hacer hipótesis y hacer ese llamamiento a la responsabilidad, a pensar en toda Cataluña. Esta mañana en el Congreso, Esquerra preguntaba al Gobierno si van a aceptar la solicitud de diálogo de Puigdemont. Esto es lo que le ha contestado la vicepresidenta. Jaleados por Ciudadanos y con el beneplácito del Partido Socialista, han retornado los presos políticos en Cataluña. ¿Acaso creen que el triunfo del a por ellos en lo político, en lo social, en lo judicial y en lo policial les hará vencedores? Y hoy, aun cuando pueda parecer ingenuo, le pido, le reclamo, le exijo humildemente, de demócrata a demócrata, que paren máquinas y que se establezcan conversaciones bilaterales, que triunfe el diálogo y que triunfe la intermediación. En la democracia los gobernantes respetan la ley y tienden a cuidar el bienestar de los ciudadanos, y la Generalitat de Cataluña solo atiende el independentismo que defienden unos cuantos, que ha llevado al hundimiento del sector turístico de la comunidad, el que está acabando con la marca de Cataluña y con la marca de Barcelona. Ustedes. En la noche pasada, miles de personas se concentraron en la avenida de la Diagonal de Barcelona para pedir la libertad de los detenidos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que están acusados del delito de sedición. Los manifestantes independentistas portaban velas encendidas que dejaron reposar en la calzada durante toda la noche. Esta mañana, la cera en el asfalto, en las aceras de esta avenida, causaba varios accidentes de motos y de ciclistas que resbalaban al pasar por allí. Además, varios ciudadanos se han resbalado también al pasar andando. La Guardia Urbana ha tenido que cortar la vía, causando monumentales atascos, ya que es una calle muy transitada, y los servicios de limpieza han tenido que estar todo el día
operando con agua a presión. Pero las peticiones de libertad para los dirigentes de la ANC y de Òmnium también han llegado hasta el Congreso, de la mano de los diputados de Podemos y del PDeCAT. Todos ellos han aparecido sujetando carteles pidiendo la libertad de los responsables de agitar a las masas el pasado 20 de septiembre. La presidenta del Congreso ha calificado el acto de espectáculo y les ha recriminado que en el Congreso se puede defender cualquier idea con la palabra. Señorías, les recuerdo una vez más que este es el Congreso de los Diputados, que estamos aquí en representación de los ciudadanos y que el espectáculo que están dando no se corresponde con lo que representamos. Aquí hay libertad, aquí se puede hablar, pero aquí se defienden las ideas con la palabra, no con el espectáculo. Y se lo recuerdo a todas sus señorías. El ministro de Justicia, Rafael Català, también ha pedido a Podemos y al PDeCAT que dejen de acosar a los jueces. Actúa con total autonomía, la policía investiga, funcionan las instituciones igual, absolutamente para todos. Y por eso no es necesario utilizar este foro, el Parlamento, para acosar y para presionar a los jueces y para pedirles que hagan lo contrario de lo que ha decidido una jueza con absoluta cualificación y profesionalidad basada en hechos acreditados. Por lo tanto, yo lo que valoro es que funcionan las instituciones. Ojalá ustedes también lo pensasen igual y no tratasen de coaccionar a los jueces desde aquí. La reacción del independentismo y de gran parte de la izquierda a la entrada en prisión de los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural ha sido la de presentar a los detenidos como presos políticos. Pero ¿es realmente así? Lo analizamos con el periodista Fernando Valls. Señor Valls, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre un preso político y un político preso? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Un preso político es una persona que está en la cárcel por sus ideas y un político preso es un político, un cargo público que ha sido detenido, juzgado y encarcelado por cometer algún delito. Es una gran diferencia. Yo creo que el independentismo se está equivocando claramente a la hora de presos políticos. Afortunadamente en España no hay ningún preso político. A mí esa frase me recuerda más a épocas pasadas o a entornos de dictaduras como Venezuela u otros países. Claro, es que ¿acaso puede una democracia permitirse tener presos políticos? Por supuesto que no. En una democracia existe la separación de poderes. Si los Jordi Sánchez y Jordi Crusat están en prisión provisionales porque lo ha decidido un juez, no porque haya habido ninguna orden gubernamental. Otra cosa es lo que ellos quieran transmitir a sus bases, pero evidentemente la separación de poderes existe. Yo recuerdo en la época de ETA cuando se decía que llegó a haber hasta más de 1000 presos en las cárceles españolas. Los terroristas decían que eran presos políticos. No, señores, eran terroristas. En este caso, bueno, Jordi Sánchez no son terroristas, pero evidentemente han cometido un delito de sedición, un delito grave, recogido en el Código Penal, y así lo ha estimado la juez. Bueno, el pasado mes de septiembre usted entrevistó al líder de la ANC, Jordi Sánchez. ¿Se imaginaba que iba a acabar en la cárcel un mes después? Sí, fue muy curioso la entrevista que le hice a Jordi Sánchez. Una persona, por cierto, muy inteligente, muy lista y con mucha capacidad de movilización. Ya entonces, ya hace un mes, era la época de la diada catalana, ya entonces me sugirió que había una brunete judicial, y que, bueno, él tenía claro que iban a ir a por él. No me llegó a decir que iba a acabar en la cárcel o que él pensaba que iba a acabar en la cárcel, pero sí sabía que los jueces le tenían el punto de mira, el aparato judicial y la Guardia Civil, por supuesto, que se han elaborado los informes que han acabado con él en prisión. También me dijo, y esto es muy importante, la capacidad de movilización que él tenía. Es decir, él me dijo que en apenas unas horas era capaz de convocar a miles y miles de catalanes para que se echaran a las calles, cosa que se está demostrando estos días. Yo creo que dependiendo de lo que pase estas próximas horas, estas próximas 48 horas, y dependiendo de la reacción del gobierno, si aplica el 155 o no, finalmente, va a haber una movilización potente, provocada y auspiciada por Jordi Sánchez y la gente que le queda a la ANC. Pues señor Valls, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Ayer les enseñábamos un vídeo propagandístico realizado por Òmnium Cultural para pedir a los países extranjeros que ayudasen a Cataluña. Pues bien, hoy la Fundación Hispanic Council, que promueve las relaciones entre España y la comunidad hispana estadounidense, ha hecho un vídeo desmontando todas las mentiras independentistas.
Spain is a modern democracy, open to the world and based on solidarity. Catalonia is one of the most prosperous regions of Spain, with one of the highest levels of self-government of Europe. Catalonia has never been an independent country. Rather, it was part of the Kingdom of Aragon, which joined the Kingdom of Castile more than 500 years ago to create the Spain as we know it today. In Catalonia, just as in the rest of Spain, citizens live in a democracy with full rights and freedoms, and their cultural diversity is recognized and protected. Spain is a democracy whose highest law is the Constitution, which guarantees the unity, liberty, and equality of its citizens. The Constitution has mechanisms for amending it through a vote supported by a qualified majority of the Spanish people. Accordingly, any decision on the hypothetical independence of Catalonia would have to be made by the 47 million people of Spain, and not only a minority. Therefore, the government of Catalonia has now stepped outside the law. Thus, Spanish democracy has to defend the rule of law and its constitution, just as any other European democracy would. So we trust that common sense will prevail and that Catalonia and the rest of Spain will continue to share not only many centuries of history, but that they will have a great future together. Desde el partido antisistema de la CUP siguen presionando a Puigdemont y ya han anunciado que preparan movilizaciones para proclamar la República Catalana. Hoy han presentado una campaña llamada República Ahora, que apuesta por una desobediencia masiva no violenta ante lo que consideran una represión del Estado. És per això que l'esquerra independentista serem aquest dissabte a la manifestació al bloc República Ara. Però per nosaltres no és només una manifestació per demanar la llibertat dels presos polítics per part de l'estat espanyol. És, un altre cop, una manifestació per demanar que la República es proclami ara. Un día después de esa manifestación a favor de los presos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en Barcelona, los partidarios de la unidad de España han salido hoy a las calles. Varias organizaciones, entre ellas Sociedad Civil Catalana, se han manifestado para decir basta ya a Puigdemont y a Oriol Junqueras en una concentración en la plaza Francesc Macià de Barcelona. Aunque Sociedad Civil Catalana no ha convocado oficialmente la protesta, se ha hecho eco de un mensaje que circula a través de las redes sociales y que apela al Estado de Derecho. Tenemos ya conexión en directo con Sisto Cadenas de Sociedad Civil Catalana. Señor Cadenas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué han salido hoy a la calle? Bien, hoy ha habido una convocatoria que se ha producido a través de las redes sociales. Pues bueno, supongo que porque la situación de convulsión que estamos viviendo a las puertas de lo que pueda pasar mañana y la decisión que pueda adoptar el señor Puigdemont, pues la gente tiene necesidad de expresarse también en la calle y por tanto pues se ha celebrado esta convocatoria que espero que sea un éxito, como no puede ser de otra manera, porque después del 8 de octubre, en la gran manifestación que se produjo en Barcelona, se demostró que la gente quiere salir a la calle también a expresarse y a determinar que la calle es de todos y que hay una pluralidad en Cataluña y por tanto supongo que esa es la necesidad que tienen y por eso salen esta tarde a la calle. ¿Cree que esta crisis en Cataluña puede cambiar para siempre la percepción de que el independentismo tiene mayor visibilidad social? Lo decimos por esa histórica manifestación en Barcelona el pasado 8 de octubre. Bueno, el pasado 8 de octubre se produjo una masiva manifestación donde se vio reflejada claramente que la sociedad catalana no es toda ella independentista, que no todos los catalanes están por la secesión, sino más bien al contrario, ¿no? Es decir, que ahí salió la ciudadanía a decir basta, vamos a recuperar la sensatez y vamos a volver a la normalidad y a que el espacio público y la convivencia vuelva al sendero de la concordia. Y por cierto, ¿qué cree que va a hacer el gobierno si Puigdemont sigue adelante en su desafío al Estado? Bueno, yo creo que el 155, el famoso artículo 155, del que todo el mundo habla y nadie sabe cómo se ha de desarrollar, creo que ya está en marcha y por lo tanto si mañana el señor Puigdemont o no contesta o confirma que ha declarado la independencia de Cataluña, pues los mecanismos legales los pasos legales que se tengan que dar, supongo que el gobierno los dará y se desarrollarán las cosas como el Estado de Derecho tiene prevista.
Pues señor Cadenas, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. La reacción del independentismo y de gran parte de la izquierda al encarcelamiento de los presidentes de la ANC y de Òmnium ha suscitado numerosas respuestas en las redes sociales. Una de ellas ha sido un comentario sobre lo que le ocurriría tanto a Jordi Sánchez como a Jordi Cuixart si hubiesen cometido en Estados Unidos los delitos que han cometido en España. La versión del texto para Facebook y WhatsApp es la siguiente. A todos los de las cacerolas, probad esto. Os vais en un Boeing 747 unos cuantos amigos a un país donde no haya presos políticos. Digamos, por ejemplo, Estados Unidos. A cualquier bella ciudad. Houston, por ejemplo, que en Texas hay pena de muerte. Cuando veáis 3 Chevrolet Escalade negros del FBI, los destrozáis. Los llenáis de mierda. Os hacéis unos selfies si habéis conseguido llegar hasta este punto. Y para acabar, robáis 6 o 7 M16 de dentro y os los lleváis. Luego os cogéis a un amigo chiquitín y a otro más alto, pero con el pelo así como de rata. Y les dais unos megáfonos para que animen la rave y no decaiga la fiesta. Podéis montar un tenderete con chalecos, agua y bocadillos de medio pan Bimbo con nocilla y mortadela de aceitunas. Si podéis, o si os dejan, acorraláis a 15 agentes federales y a un secretario judicial o como se llamen allí. Y luego, si acabáis el día vivos, explicáis que era una movida pacífica y que os están vulnerando unos derechos fundamentales y tal. De momento ha habido 2 detenciones, pero recordamos que ese mismo día el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acudía a declarar a la Audiencia Nacional también por un supuesto delito de sedición y la magistrada lo dejó en libertad con las medidas cautelares de comparecencias quincenales y de retirada del pasaporte. Solo por esto, el jefe de la Policía Autonómica catalana debería ser apartado de su puesto. ¿No es así, Laura Fernández Cañas? Buenas noches. Buenas noches, María. Así es, porque el funcionamiento interno de los Mossos d'Esquadra se rige por la ley de la Generalitat de Cataluña y concretamente en el capítulo 4 de dicha ley se establece una relación de faltas y las sanciones que conllevaría incurrir a cada una de ellas. El reglamento enumera, entre otras, como faltas muy graves las siguientes: el incumplimiento del deber de la fidelidad a la Constitución o al Estatuto en el ejercicio de las funciones, algo que en el caso de los Jordis no se puede decir, ya que en los últimos tiempos solo han obedecido a la Generalitat en rebeldía. Otra cosa es el abandono del servicio. Otra de las faltas contempladas en el reglamento es la desobediencia, ya sea individual o colectiva, a las instrucciones legítimas dadas por las autoridades o los mandos de quien se depende. También es merecedora de castigo la denegación de auxilio y la falta de intervención urgente en cualquier caso en que la actuación sea obligada o conveniente. Asimismo, está perseguida por la ley la falta de colaboración con los miembros de los demás cuerpos de policía en los casos en los que ésta deba prestarse. Acorde a este reglamento, el mayor de los Mossos debería ser apartado de su puesto con urgencia. También, por cierto, con el testimonio de la Guardia Civil, las actuaciones de la Fiscalía y la imputación por parte de la Audiencia Nacional. La ley explica que la comisión de faltas muy graves podría implicar la separación del servicio o la suspensión de sus funciones por más de 1 año y menos de 6 años. Esto incluiría de forma automática la pérdida de las correspondientes retribuciones. Pues muchísimas gracias, Laura, otra vez, que te hemos visto antes. Y volviendo al Congreso, hay que destacar que ninguno de los grandes partidos ha respaldado a Ciudadanos en su moción contra el adoctrinamiento en las aulas. PP y PSOE no secundaron ayer la propuesta del partido de Albert Rivera sobre garantizar la neutralidad ideológica y política en los centros docentes de Cataluña. Vamos a ver esos 5 puntos que han sido rechazados en el Congreso. Piden que se realicen inspecciones en centros educativos para comprobar los contenidos curriculares básicos y la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, en particular los derechos lingüísticos. Que se garantice también la neutralidad ideológica y política de los centros docentes. Desarrollar la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a los directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista. Dotar adecuadamente de medios para que la Fiscalía pueda perseguir con diligencia los delitos de odio cuyas víctimas son los menores y desarrollar que los denunciantes del adoctrinamiento del odio nacionalista disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato. El periodista de La Gaceta, Rafa Núñez Huesca, lleva tiempo publicando noticias y testimonios sobre el adoctrinamiento educativo en Cataluña. Conectamos ya en directo con nuestro compañero. Rafa, buenas noches. Por más que se denuncie el monopolio nacionalista catalán en la educación, parece que no hay manera de revertir la situación. Sin ir más lejos, ayer el PP y PSOE no apoyaron, como les acabamos de contar, una moción presentada por Ciudadanos para garantizar esa neutralidad ideológica en los centros docentes. ¿Por qué crees que ese acuerdo ha sido tan difícil? Buenas noches, ahora sí.
¿Me oyes? Efectivamente, María, ayer el Partido Popular se abstuvo y el Partido Socialista votó en contra de esa propuesta de Ciudadanos. La razón es bien sencilla. La educación es la joya de la corona del movimiento independentista. Llevan 40 años con la competencia transferida a la autonomía y está perfectamente consolidada. Es una de las principales, si no la principal herramienta de construcción nacional, que es como le llaman, y temen los partidos constitucionalistas, los partidos de ámbito nacional, que revertir esa situación, recuperar las competencias o al menos procurar que esas competencias no sean usadas para construir una pseudonación, temen que las consecuencias a nivel político, social, incluso en las calles, puedan llegar incluso a desestabilizar el gobierno de España y las instituciones. Es todo consecuencia de un temor a la reacción de la gente. ¿Y cuáles son los problemas cotidianos a los que se enfrentan los profesionales de la educación y los padres que no quieren que se adoctrine a sus hijos y a los alumnos en los colegios catalanes? El problema es tan sencillo como que Cataluña es la única región del mundo donde no se puede escolarizar a un niño en la lengua común del Estado. Esto es una excepción, no solo en Europa, sino no hay casos parecidos en el mundo, y los padres catalanes se enfrentan a una situación absolutamente inédita en la que no solo sus hijos están sometidos a un régimen de inmersión lingüística, sino también a un régimen de adoctrinamiento político, y hemos visto durante los últimos días numerosos casos en los que se tergiversa la historia, se hacen análisis políticos y se adoctrina en una narrativa nacionalista según la cual los catalanes poco o nada tienen que ver con el resto de españoles. Es más, España sería una suerte de entelequia opresora y pseudofascista que vendría sometiendo al pueblo de Cataluña desde hace 3 siglos. Esto es a lo que se enfrentan y a lo que parece que el Partido Popular no quiere poner remedio, a juzgar por la oposición que mantuvieron ayer en el Congreso de los Diputados. Gracias, Rafa. Y ahora vamos a ver la última moda en las discotecas. Esta es la última moda en todas las discotecas y todo por el desafío independentista llevado a cabo por Puigdemont desde hace varias semanas. Los DJs de muchos locales despiden a los clientes con el himno de España, algo que es muy bien recibido por los jóvenes que se marchan del lugar siguiendo los acordes del himno nacional. Eduardo, ¿qué te parece que los jóvenes sea esto lo que escuchan en las discotecas ahora? A mí me parece estupendo. A otros no tanto, pero a mí estupendo. Porque, María, más allá de la intrínseca mezquindad que alumbra el separatismo, lo que sí hay que agradecerle a sus líderes es que, merced a su rencor y a su odio añejo, en España ha despertado la conciencia nacional. Puigdemont y su venenosa coral de separatistas han conseguido que los españoles se sacudan los complejos para izar juntos las banderas que solo perdían su apolillada timidez en los campos de fútbol y para tararear a voz en cuello los compases del himno nacional que ha pasado el almidón del protocolo oficial a las mesas de mezclas de los DJs de casi todas las discotecas de España. Antes, en las discos, el aviso previo al cierre era Paquito Chocolatero. Gracias a la ponzoña separatista, hoy pinchan el himno nacional y la peña lo sigue, lo canta y lo jalea con un entusiasmo que ni la multiplicación de gin tonics despertaba antes del mambo de la Monster Family de la SCUP, con el Tito fétido de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, trenzándole las coletas a Ana Gabriel. Gracias a la familia Monster del separatismo catalán, los españoles que solo cantábamos juntos Asturias, Patria Querida, o la copla que numera los meses del año hasta el 7 de julio, San Fermín, hoy festejamos a España cantando unidos el himno nacional cuando amanece en las mesas de mezclas de los DJs de casi todas las discotecas. Gracias, Ana Gabriel, bonita. Gracias, Eduardo.
Y en página económica, la fuga de empresas de Cataluña es cada vez mayor. Las compañías que piden cambio de domicilio social rondan las 20 por hora desde el pasado día 9, según se desprende de los datos oficiales del registro mercantil. En los mayores días de tensión en torno a la declaración y suspensión de la independencia realizada por Puigdemont, llegó a superar las 25 entidades por hora. Prueba de ello es el dueño de la administración de lotería La Bruja de Oro, la famosísima empresa de lotería catalana que traslada su sede a Navarra. Así lo ha confirmado su propietario Xavier Gabriel, que ha afirmado que lo hace porque se siente español. Gabriel, uno de los loteros más conocidos de España, ha decidido además congelar todas las inversiones que tenía planeadas para su comarca. Esta decisión la toma en parte por el boicot sufrido, ya que en un primer momento circuló por las redes sociales el bulo de que el propietario no había celebrado el Día de la Hispanidad el pasado 12 de octubre porque era un declarado independentista catalán. Poco después, el protagonista desmentía estas acusaciones y señalaba que amaba a Cataluña, pero que no era independentista porque se sentía español. La crisis catalana está haciendo un daño irreparable para la economía catalana. Así lo ha dicho el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane. Además, ha pedido la aplicación del 155. De manera que yo creo que el daño que se ha hecho es irreparable. Creo que se puede frenar, que el daño sea mayor, y la recuperación de este daño, aunque no sea total, yo creo que es perfectamente factible si volvemos a la racionalidad, si conseguimos de alguna manera. Yo creo que ahí la sociedad civil, instituciones como la nuestra, creo que tenemos un papel importante que jugar para restablecer los puentes. Al menos 805 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre hasta ayer martes, según los datos del Colegio de Registradores de España. En la banca Sabadell, CaixaBank, Arqueabanca y Banco Mediolanum, tras el anuncio de su salida, los valores del Banco Sabadell y de CaixaBank subieron en bolsa. Pero no solo los bancos huyen de territorios catalanes. Gas Natural Fenosa ha cambiado su domicilio a Madrid. Los motivos, los sucesos sociales y políticos y la inseguridad que provoca. También compañías de seguros, Grupo Zurich a Madrid por motivos de seguridad jurídica o Catalana Occidente también a Madrid para preservar los intereses de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas. En alimentación, el Grupo Bimbo se cambia la capital para, dicen, poder seguir trabajando con normalidad. Codorniu, Gallo, la propietaria de marcas como Colacao o Nocilla o San Miguel. ¿Cuáles se lo están pensando? Freixenet, que lo decidirá a finales de este mes, el grupo alemán Lidl, la empresa automovilística SEAT y el grupo inmobiliario Renta Corporación. Y es que si se produjera la independencia, las sociedades se enfrentan a 3 riesgos. Riesgos legales, ya que supondría abrir la vía a cambios en la normativa bancaria, fiscal, energética o de infraestructuras. Problemas financieros, ya que se perdería el acceso a la financiación barata del Banco Central Europeo, y también comerciales ante un posible boicot de los productos catalanes. De hecho, desde que la Caixa y Sabadell se marcharon de Cataluña, han vuelto a tener entrada de depósitos. No, datos oficiales no hay, pero lo que puedo decir es que desde que tomaron la decisión las entidades, los bancos que antes estaban domiciliados en Cataluña, de irse fuera de Cataluña, se ha revertido la situación y hay entradas netas de depósitos. Pero la crisis catalana no solo está afectando a la economía, sino también al sector inmobiliario y a las pensiones. Y de la misma manera que hay empresas que estaban instaladas en Barcelona que han decidido irse, el sector, lo que me traslada en este encuentro, es que no están en disposición hoy de poder desarrollar muchos de esos proyectos ante el nivel de incertidumbre y de inestabilidad política que se ha provocado en Cataluña, ¿no? Y por lo tanto, lo que clama el sector es que la Generalitat vuelva a la ley, que vuelva a la Constitución española. Una ley, señorías, que como dice el Consejo de Estado, pretende dotar de una estructura de gestión de competencias y recursos que corresponden al sistema de seguridad social, de suerte de un modelo alternativo al modelo de caja única de la seguridad social. Ese modelo que es la garantía de todos los pensionistas de España y que si se rompe esa caja única de la seguridad social pondría en riesgo nada más y nada menos que 1,5 millones de pensiones en Cataluña.
Un grupo de más de 60 abogados catalanes han pedido mediación al Consejo General de la Abogacía para que acabe con la complicidad del Colegio Catalán con los partidarios favorables a la independencia de Cataluña. En una carta remitida al Consejo General, los abogados señalan que desde el pasado 20 de septiembre el Colegio de Abogados catalán viene siendo utilizado de manera partidista por la nueva Junta de Gobierno. Estos juristas les acusan de plegarse al independentismo, por lo que solicitan la intervención del Consejo. Hablamos ya con el jurista Ramón de Veciana Batlle, uno de los promotores del escrito del Colegio de Abogados de Barcelona. Señor Veciana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cree que el Consejo General va a rectificar después del envío de esta carta? Esperamos que el Consejo dé amparo a los letrados catalanes que nos vemos sometidos a una Junta del Colegio de Abogados de Barcelona que ha decidido tomar la senda de apoyar tácitamente el movimiento independentista a través del comunicado, a través de una comisión de mediación y a través de sus graves omisiones en cuanto al respaldo del Estado de Derecho y a la independencia judicial. Es que entonces, ¿qué ventajas puede tener para un colegio de abogados que decidan ponerse a favor del poder de la Generalitat? Pues no lo sabemos, porque la decana, como ustedes saben, es hija del vicepresidente que fue del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay, y ella es actualmente decana gracias a que es hija de su padre. Nadie duda que el aval de su padre para alcanzar el decanato fue trascendental para que la mayoría de abogados le diesen esta confianza, y en escasamente 2 meses desde que fue elegida hacen un comunicado en el cual hacen graves acusaciones al juez instructor que ordenó el registro de la Consejería de Economía, y a partir de ese momento siguen haciendo comunicados acusando a la policía de violaciones de derechos fundamentales, y acaba finalmente con esta comisión de mediación. Entonces no entendemos francamente cuál es el propósito de una junta que se pone al lado de un gobierno sedicioso y que en ningún momento se pone al lado del Estado de Derecho, que no hace ninguna manifestación de apoyo a los jueces. Nos deja un poco estupefactos, francamente. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, señor Ramón de Veciana Batlle. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. En los deportes, Juanma, tropiezo del Atlético en Champions, ¿no es así? Sí, efectivamente, María, además totalmente inesperado, de forma que ahora mismo el equipo del Cholo Simeone está en una situación muy delicada. Depende de lo que hagan el resto de equipos, de lo que haga el Chelsea y de lo que haga la Roma. A los dos tendrá que enfrentarse, al igual que el Karabaj, en el partido de vuelta, porque lo que hemos vivido esta tarde en Azerbaiyán, a las 6 de la tarde, el Atlético de Madrid ha disputado su partido contra el Karabaj, ha sido un desastre, una debacle para el Atlético de Madrid, 0-0. Ninguno de los delanteros rojiblancos que estaban convocados para ese partido, Correa, Carrasco, Griezmann, Fernando Torres, ninguno ha conseguido ver puerta. Por tanto, ahora mismo hay preocupación en el Atlético, porque puede que no pasen a los octavos de Champions. De hecho, lo más probable ahora mismo es que queden terceros y fuesen a Europa League. Al terminar el partido, tanto Griezmann como Simeone han reconocido que les falta gol, que al final ese es el principal problema del Atlético. Eso sí, Simeone ha dicho que es 100% optimista y que está a muerte con sus jugadores. Habrá que ver qué pasa y también habrá que ver qué ocurre en ese partido que ahora mismo está jugando el Barça. De momento vence 1-0 ante Olympiacos después de un gol en propia puerta. Ayer fue el turno del Real Madrid. Ayer jugó el equipo blanco, también lo hizo el Sevilla, perdió el Sevilla 5-1 en Rusia y el Real Madrid empató. También jugó, por ejemplo, el Manchester City, y al acabar el partido Pep Guardiola habló ante las cámaras en rueda de prensa, dijo que dedicaba la victoria del Manchester City a los 2 Jordis que ahora mismo están encarcelados en Catalunya. Vamos a escucharle. Bueno, doncs aquesta és un bon moment per dedicar-la a ells. Em sembla que no hi ha civisme més gran que les idees, tant Òmnium com l'ANC sempre ho han fet amb un civisme, expressant les seves idees de lo que volem, però actualment la situació és la que és. Tant de bo puguin sortir molt aviat, perquè és una manera com si tots estiguéssim una mica allà.
polémicas declaraciones del ex del Barça. Y por cierto, el FC Barcelona, que antes de la disputa de su partido ha desplegado una pancarta a favor del diálogo entre Cataluña y el resto de España. El que estamos viendo es Cristiano Ronaldo, ya decimos que ayer disputó, y creo que podemos oír cómo mientras sonaba el himno de la Champions en Santiago Bernabéu, Cristiano acompañaba, ahí lo estamos viendo, el ritmo y el estribillo. Luego no consiguió superar a Harry Kane, marcó gol Cristiano, no lo hizo el inglés, siguen empatados porque a puntos, como pichichis de la Champions, porque los que se lucieron fueron Lloris en el Tottenham y Keylor Navas en el Real Madrid. Espectacular el partido de los dos porteros, y espectacular, pero desde este punto desagradable, fue el inicio de la NBA. Concretamente, Nikola Mirotic, el español de origen montenegrino, ahora mismo está de baja, y es porque en un entrenamiento previo al primer partido de los Chicago Bulls se pegó con un compañero que le partió la mandíbula. Su compañero ha sido sancionado para 8 partidos y Mirotic de momento está hospitalizado, y el que tendrá que estar hospitalizado durante mucho tiempo es Hayward, porque el jugador de los Boston Celtics, que debutaba de hecho con el equipo verde, ahí estamos viendo en esa acción, nada más disputar 5 minutos de partido, cayó, y como se va a ver a continuación, se destrozó totalmente el tobillo. Estará de baja todo lo que queda de temporada. Y por último, no podemos irnos sin hablar evidentemente de Ruth Beitia, una de las mejores atletas de la historia de España, que hoy se ha despedido, se ha retirado. Este es el salto concretamente que la hizo oro olímpico en los últimos Juegos, y evidentemente se ha emocionado, luego creo que lo podemos ver, se ha emocionado al despedirse de su carrera. Han sido 6 meses complicados en los que, bueno, pues las lesiones nunca habían aparecido en tan largo tiempo, pero este año ha sido pues un poco difícil de afrontar. Ha sido una situación que bueno, pues que yo no he sido consciente de que podía asimilarla. Bueno, toda la suerte del mundo en el resto de vida no deportiva para Ruth Beitia, una grandísima atleta que ha representado a España y además una grandísima persona. Juanma, muchísimas gracias. Más en la web de Punto Pelota. Y nosotros nos despedimos ya. Gracias por haber confiado en nosotros en este informativo. No se vayan porque les espera tiempos modernos. Gracias por nada. Y a las 10, como siempre, el gato al agua. No se lo pierdan. Volvemos en 3 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo, y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Hay gente que trabaja para mejorar la vida de millones de personas. Ellos son los imprescindibles. El Alzheimer es una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas. Nuestra prioridad sería que con un simple análisis de sangre pudiéramos diagnosticarlo a tiempo. Gracias a nuestros investigadores y instituciones como la Obra Social La Caixa, podemos seguir esta lucha. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. La subvención pública que va usted a conocer es absolutamente real y aparece en el Boletín Oficial del Estado. Adaptación de variedades de albaricoquero, cerezo y ciruelo japonés a inviernos menos fríos, 90.000 euros. ¿Cómo había sobrevivido hasta ahora nuestra industria agroalimentaria sin el albaricoquero japonés? ¿Y sin el cerezo japonés?
y sin el ciruelo japonés. Tras el sushi, los Pokémon y los videojuegos, vienen los árboles. Sayonara, pinos y encinas. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato.